A ver qué dices, Gonzalo, que te estoy escuchando. ¡Arriba España! El régimen franquista se caracteriza fundamentalmente por ser un sistema político totalitario y militarista, como hemos visto anteriormente en los regímenes fascistas y nacional-socialista alemán, incluso con el propio stalinismo. ¿No? Se trata de un régimen político instaurado por Francisco Franco, que era generalísimo, caudillo de España, que tenía todos los poderes, y bueno, que empieza a gobernar tras la Guerra Civil Española. Desde 1936 al 39 se produce la Guerra Civil Española y finalmente pues gana el bando nacional, bando sublevado, siendo su líder Francisco Franco, creando una dictadura militar con rasgos fascistas. ¿Por qué decimos que tiene rasgos fascistas? Pues además de los emblemas, del himno, de los uniformes, pues bueno, hay un partido único, hay un solo líder, y bueno, pues tiene ese nacionalismo también excluyente, rasgos fascistas que negaban los principios de la democracia liberal. Ya sabéis, sistema parlamentario, división de poderes, soberanía nacional, todo eso desaparece y se convierte en una dictadura pues de carácter totalitaria, autoritaria, como queréis llamarla. Y se asentaba en estos tres principios fundamentales. En primer lugar, el militarismo. En segundo lugar, y muy importante, un catolicismo conservador. Y por supuesto también pues, se basaba en una España una grande y libre, o por lo tanto en una unidad de España, en la cual pues se obviaban tanto los regionalismos como los conceptos de nacionalidades que tiene este país y que aparece recogida en nuestra Constitución en el artículo 2. Bueno, el franquismo es una dictadura, como hemos dicho, personal, encarnada por el general Francisco Franco, y se caracterizaba, como hemos dicho, por la concentración de poderes. En manos de Franco estaban todos los poderes del Estado. Era el caudillo de España, como en Italia, pues Mussolini era el Duce, o en Alemania Hitler era el Führer. Aquí Franco en España era el caudillo. Y por otro lado era el jefe del ejército, era el generalísimo de los ejércitos. Una de las características fundamentales sería la supresión de las cortes. Daros cuenta que la democracia desaparece. Ese intento democrático fallido de la Segunda República, pues tras la guerra civil y la dictadura franquista, pues desaparece. Las elecciones también, por lo tanto, y Franco va a legislar por decreto, lo que es lo mismo, todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial los da Franco. Y su poder era vitalicio. El poder de Franco lo tuvo agarrado hasta prácticamente que murió, el 20 de noviembre de 1975. Muy importante, la prohibición de partidos y sindicatos. Esto nos recuerda efectivamente al fascismo italiano, al nacionalsocialismo alemán o incluso al estalinismo. El hecho de prohibir los partidos y que solo haya un partido único, igual que un sindicato de carácter vertical. Solo se permitía, por tanto, el partido Falange Española, FEDJON, Falange Española Tradicionalista del Aljón, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, fijaros qué nombre, y del sindicato OSE, afines al régimen y por él controlados. Podéis entender que la persecución de todas aquellas personas que se oponían al régimen fue muy fuerte, sobre todo en la primera década del franquismo. Se calcula que las personas ejecutadas por razones políticas en la posguerra fueron alrededor de unas 50.000 personas y que en 1940 había en España unos 270.000 presos, ¿no? Más de 270.000 presos. Y esto es una barbaridad. ¿Cuáles son los apoyos sociales que va a contar el franquismo? Bueno, en parte los hemos dicho ya. En un primer momento el ejército, que va a ser el principal sostén del régimen. Con el ejército va a ganar la guerra civil española y va a ser también el que lo va a perpetuar en el poder durante unos 40 años. Sus mandos ejercían multitud de cargos políticos y tenía una visión unitarista y tradicionalista de España. ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a repetir, una visión de España, una grande y libre, en la que la defensa de la integridad territorial, como os he dicho, de la patria debía ser objeto prioritario, ese nacional patriotismo. Además, como hemos comentado, solo va a haber un partido, que es la Falange, es el partido único y mantuvo el control social, ejerció su papel de adoctrinamiento. No solo era un partido que estaba en el gobierno, o el único partido, sino que también controlaba la vida y la sociedad, ¿no? Porque para cualquier cosa tenías, en cierto modo,
que pertenecer a este partido. Y, la perpetuación del franquismo o la consideración del franquismo, sobre todo en las primeras décadas, no se puede entender sin el apoyo de la Iglesia Católica. Acordaros que la Iglesia Católica en la Guerra Civil planteó esta guerra como una guerra de cruzada contra el infiel, apoyando a los sublevados. Entonces la Iglesia Católica recuperó su preeminencia social y nutrió de ideología al nuevo Estado. Surge un concepto que se llama el nacional-catolicismo. Daros cuenta que el Franco siempre se había sentido católico, pero desde que comenzó la guerra adoptó una mentalidad nacional, católica radical. Él se veía como un hombre elegido por Dios para la salvación de España y por tanto el Estado y la Iglesia pretende que se fusionaran, ¿no?, en este nacional catolicismo. Franco, por lo tanto, utilizó la Iglesia Católica para legitimar su poder, por eso se llamaba caudillo de España por la gracia de Dios. Por lo tanto, muy importante el concepto de nacionalcatolicismo. Se estableció, por tanto, la confesionalidad del Estado. La religión oficial, por lo tanto, sería la católica. Y el presupuesto del culto y del clero, junto con el Concordato de la Santa Sede de 1953, a la Iglesia le otorgó muchos privilegios. Cosas que van a limitar la libertad de este país, además de que es una dictadura, pues fijaros, se suprimió el divorcio, se reimplantó la enseñanza religiosa dentro de las escuelas. Muchas de estas escuelas pues estaban regidas por órdenes religiosas y también va a tener apoyo de esa burguesía, de esos propietarios de la tierra, de la banca, de los negocios, que van a ejercer un importante dominio económico. Como os he comentado ya, la dictadura franquista va a durar unos 40 años y esto es una auténtica barbaridad. Para poder estar en el poder durante 4 décadas, Franco o su régimen, como un camaleón, se va a tener que ir transformando y cambiando de color. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, para adaptarse a los contextos internacionales que se van a dar desde el final de la Guerra Civil Española, junto al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1975, va a tener que ir transformando su régimen para poder sobrevivir. Fijaros, tenemos la primera fase, que es clarísimamente de dominio falangista, y apoya al fascismo, que va del 39 al 45. Claro, es una organización que como hemos dicho, del Estado inspirado en el fascismo italiano y que apoya a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, con una Turquía económica y con muchas penurias. A partir del 45, cuando las potencias del eje, Italia, Alemania, pierden la guerra, Franco tiene que regular. Y entonces va cambiando, transformando este gobierno fascista por uno nacional catolicista y se va aproximando a Estados Unidos. Claro, la coyuntura para Franco va a ser muy importante porque, claro, a partir de 1946, 1947 empieza esa enemistad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que llamaremos como la Guerra Fría. Entonces, claro, esto va a ayudar mucho a Franco a poder perpetuarse en el poder, ya que va a conseguir más adelante el apoyo de Estados Unidos. Cuando consigue el apoyo de Estados Unidos y del propio Vaticano, pasamos ya a la fase tecnócrata. ¿Qué significa esto? Que van a gobernar este país pues una serie de personas que más que políticos son técnicos que se basan sobre todo en el desarrollismo económico. Y esto iría del 57 al 69, ¿no?, con un desarrollo económico, una apertura económica a Europa muy importante de España. Y la última etapa del franquismo será la crisis de declive del mismo, que va del 69 al 75. Tenemos en un primer momento un inmovilismo político, con Carrero Blanco, más adelante con Arias Navarro, una crisis económica, una agitación social y que finalmente con la muerte de Franco y más adelante, durante la transición, se conseguirá finalmente que España pues logre ser un país democrático.